Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más para nuestro curso de macros. En este video vamos a revisar otro grupo de estructuras que nos permiten hacer muchas automatizaciones en Excel. Nos estamos refiriendo a los bucles o estructuras de ciclo que son sumamente interesantes. Estas estructuras conforman una familia de estructuras denominadas bajo el grupo do loop. Dentro de este grupo de bucles tenemos a varios de ellos que lo revisamos a profundidad en nuestro curso de macros. Pero de momento vamos describiendo en qué consisten estos bucles y cuál es su funcionamiento principal. Mira, muchas veces cuando programamos código IVA necesitamos seguir repitiendo una operación específica como también no podemos necesitarlo después de una cierta condición. Entonces, dependiendo de los resultados obtenidos dentro del bucle, la estructura to loop permite ejecutar un bloque de instrucciones un número indefinido de veces hasta que se cumpla una condición. Este tipo de bucles hace posible probar una condición al comienzo o al final de una estructura de bucle, es decir, se ejecutan bajo una condición de si es verdadera o falsa. También podemos especificar si el bucle se repite mientras while la condición sigue siendo verdadera o hasta que se convierta en verdadera. Según esto, tenemos las variantes de la estructura to loop que veremos a continuación. La primera variante de esta familia de bucles que tenemos es la estructura do while loop. En este tipo de bucles IVA evalúa primero la condición y si esta es verdadera o true, se ejecutan unas instrucciones especificadas, volviendo a iterar tantas veces como sea necesario y se cumpla la instrucción especificada. Pero si se encuentra con un falso en la condición, se salta todas las instrucciones hasta que encuentre un nuevo valor verdadero. Entonces, en esta estructura primero se evalúa la condición y si es verdadera se ejecutan las instrucciones, pero si es falsa, no se ejecuta la instrucción. Y dentro de sus ventajas y desventajas tenemos que do while loop es muy útil cuando se necesita repetir un bucle de código mientras se cumpla una condición especificada. Sin embargo, si la condición no se cumple desde el principio, el ciclo no se ejecutará. La sintaxis de esta estructura es la que se muestra a continuación. Entonces, si la condición se evalúa como verdadero o true, todas las instrucciones que están después se ejecutarán sin problemas. Pero para que comprendas el funcionamiento real de este ciclo, vamos con los ejercicios que nos han programado para esta clase de estructuras en IVA. En nuestro primer ejercicio nos dicen construir un procedimiento que sume números enteros de uno en uno hasta que la suma total supere los 100. Además nos dicen mostrar los números sumados en la columna A. Entonces vamos a ello. Nos vamos a nuestro editor de IVA, insertamos un nuevo módulo y creamos nuestro procedimiento sub de nombre sumar hasta límite. Y aquí vamos a declarar dos variables. La primera de nombre suma del tipo entero para almacenar la suma de los números. Luego, una variable i del tipo entero para usarlo como un contador en el ciclo. Posteriormente, vamos a decir que la variable suma inicie en 0 y la variable i o contador que comience en un valor de 1. Luego vamos con el ciclo do while loop. Entonces, para eso decimos que sume todos los números si es que la suma total es menor o igual a 100. Y cerramos el bucle con loop. Entonces, la condición ya está dada al inicio. El bucle va a funcionar hasta que la suma total sea menor o igual a 100. En las instrucciones decimos que la variable suma sea igual al mismo valor de lo que tiene almacenado más el nuevo valor i de cada iteración que haga el bucle. Con esto ya estamos sumando todos los números enteros iniciando en 0 y sumando el valor de 1. Y para mostrar cada valor que se haya sumado en la columna A, vamos a usar el objeto cells, que es lo mismo a decir range, pero cuando usamos estructuras, el objeto range se convierte en cells y vamos a decir que nos muestre a partir de la celda A4 y para eso decimos en qué fila iniciamos. Pues iniciamos en la fila I, pero más 3. ¿Por qué más?
porque si observas, el valor inicial de i es 1, y si lo dejamos ahí, lo que pasará es que los números se irán ingresando desde la celda A1. Pero como en la celda A1 tenemos datos, debemos de desplazarnos unas celdas más abajo. Es por eso que si sumamos 3, ya vendría a ser la fila 4. Una coma, y aquí viene el número de columna de la hoja de Excel. En este caso, como estamos en la columna A, simplemente insertamos 1, punto value, y que todo esto sea igual al contador. Con esto hemos mostrado cada número sumado en la columna A de la hoja de Excel. Y para que en la próxima iteración el contador aumente en una unidad, vamos a decir contador i va a ser igual al mismo contador i más 1. Con esto estamos aumentando una unidad cada vuelta que da el bucle do while loop. Es más, en la pregunta nos mencionan que debemos de sumar de 1 en 1, pero si hubiese sido de 2 en 2, entonces aquí debemos de indicar el aumento de 2 en 2. Y para verlo más detallado vamos a mostrar los resultados en la ventana inmediato o ventana de depuración de IVA mediante la instrucción debug.print, con un mensaje de la suma total es y concatenado con la variable suma. Para verlo aún más interesante vamos a copiar este mensaje y lo pegamos dentro del bucle. Y aquí vamos a sacar una copia más y a uno vamos a decir se sumó el número y concatenamos con el contador i. Esto que estamos haciendo ya es adicional, solo para que te des cuenta de cómo funciona este bucle. Ahora bien, ¿cómo lo ejecutamos? Mira, nos vamos a la pestaña Ver y activamos la ventana inmediato y nos permite ver este espacio donde veremos el código paso a paso. Ahora, para ejecutar el código paso a paso con la tecla F8, primero debemos de frenar el código en cierta parte. Entonces, para eso nos acercamos a este espacio vertical a la altura del bucle do while loop y damos un clic. De esta manera estamos insertando un punto de interrupción para la ejecución del código, porque si presionamos la tecla F5, el código entra en ejecución. Y si observas, el código cambia a un resaltado de amarillo. Esto indica que el código está ejecutándose y se ha interrumpido justo al inicio del bucle do while loop. Ahora, para proceder a ejecutar paso a paso, presionamos la tecla F8. Y si observas, la ejecución avanza con cada presionada de la tecla F8. Y cuando completa una iteración, observa que en la celda de la columna A ya tenemos el primer número sumado. Y en la ventana inmediato nos dice que se sumó el 1 y nos da la suma total de 1. Pero si presionamos la tecla F8 hasta completar una nueva iteración, observa que nos dice que se sumó el 2 y la suma total ahora ya es 3. Y en la celda de Excel nos muestra el número 2 que se ha sumado. Y si seguimos presionando, observa que el ciclo se repite hasta cumplir con la condición de ser menor o igual a 100. Ahora, si limpiamos todo esto, tanto en la ventana inmediato como en la hoja de Excel, y quitamos el punto de interrupción y luego presionamos la tecla F5, observa que la ejecución del procedimiento ha sido de inmediato. Como puedes observar, es muy interesante ver el código paso a paso de cómo va ejecutándose. En el ejercicio 2 nos dicen, construye una macro que recorra la columna A hasta encontrar la primera celda vacía. Si observas, en la columna A tenemos datos hasta la fila 12. Entonces lo que nos piden es construir una macro que recorra toda esta columna hasta encontrar la primera celda vacía, o sea, la fila 13. Y es la primera celda vacía. Entonces vamos a ello. En nuestro editor de IVA vamos a insertar un nuevo módulo. Aquí declaramos un procedimiento sub de nombre buscar celda vacía. Posteriormente declaramos una variable de nombre fila del tipo entero. Luego, a la variable fila, diremos que inicia a evaluar en la primera fila de la hoja. Y aquí viene ya el bucle do while loop. Y lo hacemos de la siguiente manera. Decimos, si la celda que intercepta la variable fila con la columna 1.value es diferente del vacío, si esto se cumple, o sea,
si es que existen datos que siga ejecutándose el bucle sin interrupciones, sumando una fila por cada iteración. Pero si encuentra una fila que está vacía, que nos retorne un mensaje que diga: la primera celda vacía de la columna A está en la fila, y concatenamos con la variable fila. Y si ejecutamos, observa que nos trae el mensaje: primera celda vacía de la columna A está en la fila 13. Y efectivamente vemos que así sucede. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, borramos la celda de la fila 7? Y si volvemos a ejecutar, observa que nos dice: la primera celda vacía de la columna A está en la fila 7. Es decir, no cuenta las celdas por debajo de un valor falso. El bucle se interrumpe con el primer valor falso que encuentra. En el ejercicio 3 nos dicen: programa una macro que muestre un contador regresivo desde 10 hasta 1 en un cuadro de mensaje. Perfecto, nos vamos a nuestro editor de código, insertamos un nuevo módulo y un nuevo procedimiento de nombre contador regresivo. Declaramos una variable de nombre num del tipo entero. Luego a esta variable num le vamos a decir que sea igual a 10, es decir, debe comenzar en 10. Y aquí viene el bucle do while loop. Para eso decimos: mientras num sea mayor de 0, debe de ejecutarse un mensaje que diga cuenta regresiva, concatenado con el valor num, y para que éste sea de manera regresiva, vamos a decir num igual al mismo valor num menos 1. Es decir, por cada iteración de bucle va disminuyendo en una unidad. Y si llega a 0, que no retorne un mensaje general que diga tiempo terminado. De esta manera, si ejecutamos el procedimiento, nos dice el primer mensaje que la cuenta regresiva es 10. Si aceptamos, nos dice que ahora es 9. Si aceptamos, nos dice que es 8. Y si aceptamos, nos dice que es 7. Y así hasta que llegue al 0 y nos retorne el mensaje final de tiempo terminado, tal cual puedes observar en pantalla. De todo esto podemos concluir que el bucle do while loop es una herramienta poderosa en IVA que permite repetir un bucle de código o un bloque de código mientras se cumpla una condición específica que se haya establecido al inicio. Bien, mis amigos, hasta aquí la clase de este tema. Recuerden suscribirse al canal para que no te pierdas las próximas entregas de este curso de macros súper interesantes. Comparte este y otros cursos más que tenemos en el canal para que más personas aprendan de Excel y macros. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.